En la aldea nadie había visto a Gail y nadie había visto a Sylvain, y Irán se sentía cansado y contrariado. No era de extrañar que los monjes de la antigüedad hicieran voto de castidad y no se casaran. Seguro que eso les ahorraba años de sufrimiento. Haciendo un gesto de dolor, echó a andar cojeando hacia la casa parroquial. Aunque claro, seguro que los monjes sufrían de otras maneras. La pulcra casa estaba rodeada por un patio cercado por unas rejas. El patio seguía fragante con el olor de las hierbas y de las flores del final de la estación. Al parecer Clover Donald era jardinera. Golpeó la puerta y esperó, irritado, que la abrieran. El párroco, con su eterno fisgoneo, bien podría saber el paradero de su sobrina y su esposa, aunque también le soltaría un sermón acerca de cómo controlar a su familia. El reverendo Donald tenía firmes opiniones acerca de qué papel les corresponde desempeñar. Los hombres, las mujeres y los niños, aún no se había instalado en el siglo XIX. Y dudaba que alguna vez lo hiciera, y eso hacía desagradable estar en su compañía. Por eso había agotado todos los recursos antes de buscar su ayuda. Impaciente, volvió a golpear. ¿Quién es?, preguntó la voz temblorosa de Clover. Sorprendido, Grant retrocedió un paso. La gente del campo jamás preguntaba la identidad de sus visitantes, pero claro, se trataba de Clover Donald, una mujer que no solo temía el juicio de su marido, sino también el de todo el mundo. Soy Rand Malkin, contestó. No ocurrió nada. Clover no abrió la puerta. Exhaló un suspiro. Soy el duque de Claremont, dijo, lentamente y con voz clara. ¿Puedo entrar? La puerta se abrió un pelín y apareció un ojo de Clover. Después de observarlo, abrió cautelosamente la puerta. Bienvenido, Excelencia. Al parecer su título le permitía entrar donde su nombre no, y así debía ser, lógicamente. El párroco de Malkinhampstead ocupaba un puesto asignado y pagado por el duque de Claremont. Desde casi una eternidad, y Clover Donald tenía que entender muy bien que le debía a él su sustento. Entonces le echó otra mirada a la tímida mujer, que retrocedió como si él le fuera a dar una paliza, y antes de cruzar el umbral le explicó: necesito consultar un asunto importante con el reverendo. ¿Podría decírselo? No está aquí en este momento, pero creo que no tardará mucho en llegar. ¿Querría pasar a esperarlo? Lo invitó, sin mirarlo. Era evidente que no deseaba que entrara, pero él estaba cansado y necesitado. Sí, gracias. La habitación en la que entró era la cocina, luminosa por el sol del atardecer y agradable por el olor del pan tostándose en el fuego. Por aquí, Excelencia. Le señaló la puerta de una habitación más pequeña y más oscura, probablemente un salón para impresionar a los feligreses. Por impulso, se negó. Me sentaré aquí y si no le importa, podría prepararme una taza de té. Ella lo miró boquiabierta cuando se sentó en una silla junto a la mesa, y luego susurró: no me importa. Claro, ¿qué otra cosa podía decir? Ella puso a hervir agua en una tetera y él se quedó mirándola con una incomodidad tan evidente que pensó cómo se las arreglaría para pasar ese tiempo ahí con ella. ¿No quiere sentarse aquí conmigo?, le preguntó, porque tal vez ella le tenía tanto respeto que no se atrevía a sentarse, aunque fuera su propia cocina. No, exclamó ella, negando enérgicamente con la cabeza. Al párroco, mi marido, no le gustaría. Ah. Después de exhalar un silencioso suspiro, sugirió: ¿tal vez si no se lo decimos? Ella hizo una brusca inspiración, agrandando tanto los ojos que él le vio todo el blanco alrededor de los iris. Levantó una mano. Olvide que lo sugerí. Ella tragó saliva. Tengo que decírselo todo. Dice que las mujeres siempre llevan a los hombres a la tentación. Si ella no hubiera sido tan patética, él se habría reído de la sola idea de sentirse tentado por esa mujer tan enclenque y apática. Creo que soy lo bastante fuerte para resistir, la tranquilizó. Al parecer ella no lo oyó. Dice que cuando una mujer se porta de manera indecente, el hombre cree que es una ramera, y ella tiene la culpa de lo que sea que le ocurra. Un duque no podía destituir a su párroco por ser un imbécil pomposo. Si pudiera, habría muy pocos párrocos en toda Inglaterra.
pero al ver los ojos llenos de lágrimas de Clover, sintió la tentación de hacerlo. No puedo decir que esté de acuerdo con eso, dijo. No. Miró alrededor, como si se sintiera culpable. A veces pienso que es muy severo conmigo, pero solo cuando soy culpable de algo, seguro. El pecado de rebelión me va a mandar al infierno, dice el párroco, mi marido. ¿Rebelión? Buscó una respuesta que no fuera vilipendiosa para su marido. Sus pecaditos no podrían llevar su alma al infierno. Llegará al cielo antes que cualquiera de nosotros. ¿De verdad lo cree? Con los labios entreabiertos pareció pensarlo, y pasado un momento dijo, el párroco dice que cuando una mujer no está en su casa ocupándose del hogar, como ordena la Sagrada Escritura, se expone a todo tipo de disciplinas y castigos. Observándola, Rand se sintió inclinado a decir, señora, su marido no es digno de juzgar a la mitad de la raza humana. Pensando en Sylvain y en lo que tuvo que sufrir por haberse salido del papel tradicional de las mujeres, deseó azotar a ese ignorante santurrón que se hacía llamar clérigo. Controlando su furia, dijo, creo que algunas cosas es mejor que las juzgue Dios. Creo, dijo ella y titubeó, como si lo que iba a decir fuera muy radical, que tiene razón. Podía tener razón, pensó él, pero eso no la salvaría a ella si repetía esa conversación a su marido. ¿A qué hora dijo que creía que llegaría? Hace mucho rato, pero a veces no llega a la hora que debe. Pegó un salto, como si hubiera visto la sombra de su marido sobre ella. No es mi intención faltarle al respeto. Él atiende a muchas personas, y a veces tiene que pasar fuera toda la noche para, atender a tantas personas. Comprendo. Se hizo el silencio otra vez, un silencio duro, denso como el plomo, y él buscó algún tema, algo. Para conversar, cualquier cosa que no tuviera que ver con el pecado, las mujeres impuras ni el castigo. Friccionándose las doloridas pantorrillas, dijo, me sorprende que aun cuando han pasado 3 meses desde que pude ponerme de pie, siga teniendo calambres en los músculos. Los de la cadera me hacen difícil caminar. Cuando una mujer embarazada sufre de calambres en las piernas, las hacemos beber leche, dijo Clover, segura de sí misma por primera vez esa tarde, tal vez por primera vez en su vida. ¿Bebe leche? Detesto la leche. El agua de la tetera estaba a punto de hervir y él la había estado mirando con ansia, pero Clover retiró la tetera del fuego. Asombrado la vio sacar una taza del armario, ir hasta el cántaro que tenía en el rincón y quitarle el paño que lo cubría. Sé que servirle, dijo alegremente. Ana acaba de traer la leche, fresca recién ordeñada, todavía caliente y con la nata apenas formada. Claro que no habrá mucha nata para mi marido si la remuevo ahora, pero no destruya su nata del día por mí, dijo en voz baja. Pero ella metió la taza en el cántaro, la sacó a rebosar de leche blanca y espumosa y se la colocó delante en la mesa. Es un honor hacer esto por el Señor. Él sintió náuseas. De verdad detestaba la leche, sobre todo esa leche tan espesa que se le cuajaba en la garganta y le costaba tragarla. ¿Pero qué podía hacer? ¿Borrar esa esperanzada sonrisa de la cara de Clover Donald? Ya le habían borrado demasiadas sonrisas en su vida. Haciendo un esfuerzo para sonreír, cogió la taza, la levantó hacia ella a modo de brindis y la bebió. Era todo lo asquerosa que recordaba. Estaba reprimiendo un estremecimiento cuando ella dijo, me sorprende Betty. ¿Por qué no le sirve leche caliente con miel y una infusión de hierbas con el desayuno y antes que se vaya a acostar? En realidad no le he dicho a nadie lo de estos calambres. Creo que lo que pasa es que hoy he caminado distancias muy largas. ¿Por qué? Preguntó ella, y lo miró asustada. ¿Si me permite el atrevimiento? Me he pasado gran parte de la tarde buscando a mi sobrina, a la que se le ha metido en la cabeza explorar la propiedad sin el permiso de su madre, y a mi esposa, que, bueno, ando buscando a mi esposa también. Estaba ceñuda, como si no supiera qué pensar de él, y en el silencio que siguió le pareció que casi oía pasar los pensamientos por su cabeza rechinando. Para romper el silencio, dijo, no debería estar tan preocupado, ni tan cansado tampoco, pero esta mañana fui a pie con Sylvain a la fábrica. Clover levantó la vista y lo miró a la cara. ¿Por qué? Él le sonrió,
tranquilizador. Me sorprende que no haya oído los rumores. Toda la gente de la aldea lo sabe. Vamos a reconstruir la fábrica para reanudar el trabajo en ella. Clover retrocedió tambaleante como si la hubiera golpeado un rayo. ¿Clover? Se levantó, pensando que estaba enferma, y sí que parecía sentirse mal. ¿Clover? Ella movió la boca sin decir nada, y entonces la callada y lastimosa mujer gritó. No debe hacerlo. ¿Qué quiere de? No debe. Él lo matará. Los matará a todos. ¿No sabe que no puede oponer resistencia a su poder? Desconcertado y horrorizado, le preguntó, ¿al poder de Dios? No, tonto. Al del párroco. Cielo misericordioso, ¿qué ha hecho? El fantasma nunca aparecía durante el día, pero ahí estaba, pisándole la falda, y la asustaba más de lo que la asustaba en la oscuridad de la noche. Sin embargo, en un recoveco de la cabeza todavía le costaba creer que el cura que había hecho tanto bien también hubiera infligido tanto dolor y sufrimiento, que estuviera ahí esperando para matarla con un destello de expectación en los ojos. No debe hacer esto, reverendo, musitó. La Biblia dice, ¿cómo se atreve a decirme lo que dice la Biblia?, tronó él, irguiéndose en toda su estatura. No ha estado en la universidad ni ha memorizado las escrituras cada noche, con la amenaza del bastón de mi padre sobre su cabeza. Furibundo, levantó el caño, y justo en ese momento cayó algo grande en el suelo detrás de él. Eso le distrajo la atención y se giró a mirar. Sylven sacó de un tirón la falda de debajo de su pie. El trastabilló. Ella se levantó de un salto y echó a correr. Recogiéndose la falda hasta bien arriba, saltó por encima de trozos de maquinaria, tablones y montones de tejas. Con el corazón retumbante, alargó el cuello hacia adelante como un caballo que intenta ganar la carrera más importante de su vida. Tenía que salir al aire libre, tenía que librarse de la sombra de la fábrica. Sintió el sol en la cabeza cuando se acercaba a su meta y a medida que corría el sol la iba bañando más y más. Era Mercurio, era triunfo, era la encarnación viva de una diosa. De un salto pasó del piso de la fábrica a la tierra y lanzó un grito de victoria. Lo había conseguido. Lo había conseguido, e incluso en una carrera por la creciente oscuridad tenía posibilidades de éxito, porque sabía que Betty vendría con los aldeanos. Arriesgándose, miró hacia atrás, no la seguía. No venía persiguiéndola, no estaba en ningún lugar cercano a ella. La fábrica estaba tan silenciosa y oscura como si no hubiera nadie dentro, aunque ella sabía que sí. Estaban James, el reverendo Donald y Gail. Gail, que hizo caer algo para darle la oportunidad de huir. ¿El párroco andaría buscando la causa de ese ruido? ¿Encontraría a Gail? ¿A la valiente Gail, la niña a la que él llamaba hija del pecado? Tenía que volver. Al pensarlo se le pusieron pegajosas las manos, pero en sus tiempos había enfrentado cosas peores que un predicador asesino. Había hecho frente a los heridos de Waterloo y los había visto morir. La furia se llevó su miedo con la fuerza de un viento del mar. Había visto morir a hombres en el campo de batalla luchando por su país, y ese cura que se hacía llamar Martillo de Dios había matado a Garcia y a Shirley, dejado lisiada a Nana y ahora intentaba hacerles daño a ella y a Gail, por un deseo fanático de detener la marcha del tiempo. Había visto muchas muertes y ese cura traía más, como una peste. Cuando llegó al monumento que Gail había erigido en memoria de su padre, se agachó a coger 2 piedras y las sopesó. No quería tener las 2 manos ocupadas, pero deseaba llevar todas las piedras y arrojárselas como una lluvia al reverendo Donald. Se lo merecía. El problema era saber dónde estaba y qué intentaba. Se quitó el chal, lo extendió en el suelo, puso las piedras en el centro y amarró los extremos. Lo cogió, con las piedras colgando como un arma, y avanzó, agachada y sigilosa. Entonces enderezó la espalda y adelantó el mentón. ¿De qué le servía el sigilo cuando bien él? ¿Hombre estaba en la oscuridad observándola o bien se había desentendido de ella para buscar a Gail? Reverendo Donald gritó, tratando de que la voz le saliera tan firme como la de Wellington. He vuelto. Quiero que suelte ese caño. Esperó a oír una risa, y no oyó nada, ni siquiera un grito de James.
Eso era peor que la risa. Con los ojos bien abiertos subió al piso de la fábrica que había abandonado tan alegremente solo unos minutos antes, pero la luz del sol le había estropeado la visión. Una enorme viga, de las principales, estaba caída oblicua desde la base de la armadura del tejado que no se había desplomado hasta el borde de los cimientos. La aprovechó para guiarse. Avanzó a tientas con una mano sobre el liso roble. Se golpeó la punta del pie en un montón de pesados trozos de pizarra. Se estaba metiendo en una trampa, pero ya sabía que sacrificaba y por qué, distraería al cura para que dejara de buscar a Gail. Reverendo Donald, llamó. No puedo creer que un clérigo justifique el asesinato del duque de Claremont. El viento silbaba por entre los maderos caídos. Continuó caminando hasta que quedó totalmente rodeada de oscuridad, y deseó ver nuevamente al verdadero fantasma. Necesitaba su intervención en ese momento. Usted hizo explotar la fábrica, ¿verdad? No para matar a su excelencia. Aunque lo esperaba, pegó un salto. Inmediatamente se giró a mirar al párroco, que se había situado detrás de ella, cerrándole la ruta para escapar. Se golpeó el codo en la viga. ¡Ay! Se cogió el dolorido codo y las piedras que colgaban dentro del chal golpearon la viga, haciendo muchísimo ruido y asustándola de muerte. El cuerpo de él estaba en la sombra, pero la luz que entraba por la abertura del techo formaba un nimbo alrededor de su cabeza rubia. ¿Qué tiene en la mano, hija mía? Preguntó él mirando reprobador el bulto formado por él. Chal de encaje y las piedras. Ella deseó ocultar su improvisada arma, como un niño sorprendido con una rana en la iglesia. Pero alzó el mentón. Es para defenderme. ¿De qué le va a servir? No podrá usarla, es demasiado compasiva. Su certeza la dejó pasmada. Podría, pensó. ¿Sería capaz de infligir dolor? La usaría en defensa de una niña. Él levantó la cabeza, miró alrededor, detrás de él y de la viga de roble. Así que es Gail la que continúa en la fábrica. No. Él volvió a mirarla. Bien podría reconocerlo. ¿Qué otra cosa podría haberla hecho volver cuando había escapado? Él veía con claridad a través de la niebla de su locura, pensó ella, y comprendió con qué desesperación deseaba salvar a Gail. La niña había perdido muchísimo a manos de ese hombre, no se merecía perder la vida también. Tal vez volvía a ser frente a un asesino. No fue asesinato, le digo. Estaban justo bajo el borde mellado del techo y él miró hacia el cielo del anochecer como si buscara la ayuda divina para controlar su genio. Fue la justicia de Dios. He oído muchísimas tonterías en mi vida, dijo ella, impulsada por otra oleada de furia y exasperación, pero decir que saboteó la máquina de vapor para cumplir los deseos de la justicia divina es la peor. Él pareció aumentar de estatura, y con la voz ronca y reprobadora de un cura, dijo: Usted no tiene entendimiento. No le debo ninguna explicación, y Dios solo le debe la muerte. No era furia lo que reflejaba su cara sino resolución y a ella se le heló la sangre al comprender con qué firmeza él creía que ese era un deber que lo justificaba. Apretó el chal con tanta fuerza que le dolieron los dedos, tratando de conservar el aplomo. Creo que debe decirme, entonces, ¿por qué se cree inocente? Porque si muero, volaré al lado de Dios y Él me preguntará por qué he llegado ahí tan prematuramente. Usted solo es una mujer, y de reputación dudosa, además. No tendrá la menor oportunidad de hablar con el Señor. Tal vez entonces podría explicárselo al duque de Claremont, dijo la voz ronca y sonora de Rand, que es el Señor al que le debe lealtad en la tierra. A Sylvain se le doblaron las piernas, debilitadas por el alivio. Rand estaba ahí. Como traído por la esperanza y la oración, había venido. Le brotaron lágrimas de alegría, pero ¿qué utilidad tenían? Podía ser una mujer y objeto de desprecio del cura, pero no. Era una enclenque. Dándole un impulso al chal, golpeó el caño por debajo, haciéndolo caer de su mano. El caño salió volando y él se abalanzó a cogerla, pero entonces retrocedió de un salto y él solo cogió aire. Tenía razón, reverendo, se mofó. No pude usar mi arma para golpearlo. Él volvió a abalanzarse, pero Rand lo cogió, lo giró bruscamente y le asestó un fuerte derechazo bajo el mentón.
El cura cayó sobre un montón de tejas de pizarra, dispersándolas con gran estrépito. James comenzó otra andanada de gritos, al tiempo que Rand se acercaba al despatarrado cura. «Dime por qué no eres un asesino». El cura se sentó, tocándose con un dedo la mandíbula, que comenzaba a hinchársele. «Pensé que todos estarían en la boda cuando explotara ese artilugio del diablo», dijo con voz áspera. «Que su hermano y las mujeres estuvieran aquí fue obra de Dios, no mía». Rand lo cogió por la corbata y lo levantó. «Maldito». Le asestó otro puñetazo. «Lo mataste y eres tan egocéntrico que ni siquiera te arrepientes». Continuó golpeándolo una y otra vez, deleitándose en los crujidos de tendones y huesos bajo sus puños. Una mano le cogió el brazo. Alguien dijo su nombre. «Rand, para». «Rand, para. Le estás haciendo daño». Él hizo una fuerte inspiración, llevando aire a los pulmones vacíos. «Lo sé, quiero hacerle daño». Una mano le acarició la cara mientras él miraba al maldito asesino en el suelo. «Lo sé, pero no puedo soportarlo». Entonces él miró, vio la cara de Sylven, su angustiada y afectuosa mirada, y comenzó a desvanecerle la sed de sangre. «Rand». Eso era una súplica. Cerró los ojos. «De acuerdo, no lo mataré». «Gracias». Le besó los nudillos, hinchados y con la piel desgarrada. «Gracias». Un golpe en la cadera lo hizo ver las estrellas, y lanzando un grito cayó desplomado. El cura se levantó, tambaleante, y le dio otra patada con la punta de la dura y brillante bota. Rand alejó el cuerpo rodando para evitar más dolor. «¿Se atreve a impugnar la ira de Dios? Usted no es Dios», exclamó Sylven, abalanzándose hacia él con los puños cerrados. Él le dio una bofetada y la lanzó volando hacia atrás. «Eres un asesino», gritó Rand. «Un loco». Desentendiéndose de él, Donald caminó hacia Sylven, con el rencor de un hombre que ha oído la verdad y la aborrece. Rand intentó levantarse, pero se le revelaron las articulaciones cansadas y doloridas y volvió a desplomarse. El párroco se detuvo junto a la caída Sylven. Desesperado, Rand miró alrededor buscando un arma, vio el caño que cayera de la mano de Donald, se arrastró hacia él y dobló la mano sobre el frío y liso metal. Justo en ese instante, del cielo oscurecido cayó algo sobre la espalda del cura. Este chilló, y la niña aferrada a sus hombros también chilló. «Gail». Era Gail. Rand continuó con el caño en la mano, pero ya no podía arrojárselo. El reverendo se agachó y se arqueó como una mula encabritada, pero Gail pasó las manos por su cabeza y le arañó la cara. Sylven corrió hasta ellos gritándoles y cogió a Gail por la cintura. El cura le cogió el tobillo a la niña, y ésta le dio una patada con el otro pie. Rand consiguió levantarse. Lo inundó una oleada de alivio, podía mantenerse en pie. También lo sacudió la consternación, en ese estado no podía vengar a su hermano, y era angustioso su deseo de vengarlo. Alguien tenía que hacerlo. Centró la atención en el reverendo Donald, y casi no se fijó en que el sol parecía estar saliendo otra vez. Entonces cayó en la cuenta de que eran llamas las que iban entrando en la fábrica. Habían llegado las mujeres, sus hombres venían detrás. Venían los hombres y las mujeres de la aldea, de las granjas y de Claremont Court, todos portando antorchas hechas de cañas de esparto. Las traían en alto y avanzaban sin prisa, sus miradas acosadoras fijas en su párroco. Este se quedó inmóvil, mirándolos como si lo asombrara su presencia. «Reverendo», dijo Betty, severa, «suelte a mi hija». Él soltó a Gail, pero solo para erguirse y decir con voz desdeñosa y autoritaria, «atrás». Betty corrió hacia ellos y Sylven puso a la niña delante y le dio un suave empujón. Gail corrió hacia su madre y Betty la cogió en sus brazos como si fuera un bebé, girándola en volandas y alejándola del cura loco. Sylven pasó un brazo por la cintura de Rand, aunque no sabía si para sostenerlo o afirmarse en él. «No podéis detener el avance de la justicia de Dios», dijo el reverendo Donald en tono solemne. Nana salió de la muchedumbre con una muleta bajo la axila y la pierna del pie amputado sin apoyar en el suelo. «No es la justicia de Dios lo que ha impuesto», dijo,
sino la suya. Haciendo un solemne gesto con la mano, el reverendo Donald contestó: ¿Cómo te atreves a decir que conoces la voluntad de Dios, tú, una mujer ignorante que jamás ha salido fuera de los límites de tu aldea? ¿Cómo se atreve usted a decir que conoce la voluntad de Dios?, replicó Nana. No es algo que pueda conocer un simple hombre. Él avanzó hacia ella diciendo: Yo la conozco, y todos moriréis si os resistís. Todos moriremos finalmente, dijo Beverly, pero ayudarnos a llegar al cielo se llama asesinato. Sí, dijo la vocecita de Clover Donald desde atrás, y las mujeres se apartaron para abrirle paso. Bradley, sí lo es. Las llamas de las antorchas se reflejaban en los ojos de su marido. Podría haber sabido que me traicionarías, Judas. Vamos, Bradley, lloriqueó Clover, limpiándose los ojos con un pañuelo adornado con encaje. ¿No lo entiendes? Se ha acabado. No se ha acabado, rugió él. ¿Qué va a hacer?, preguntó Loretta, con un leve ceseo por el diente que le faltaba debido al ataque de él. ¿Matarnos a todos? Es la única manera de llevar a esta parroquia de vuelta al redil, dijo él, pero se le entrecortó la voz. ¿Matarnos a todos?, repitió Nana, despectiva. Ni siquiera usted puede justificar eso. De pronto cesaron los gritos y los golpes que James había seguido dando, y se oyó un chirrido metálico al mover alguien la máquina que bloqueaba la puerta. Entonces entraron en la parte iluminada James, Jeffrey y otro de los hombres de la aldea. Eran otras 3 caras acosadoras, otras 3 personas a las que el reverendo Donald había perjudicado. James se había rodeado los dedos dañados con la mano, Jeffrey fue a situarse atrás, en la parte oscura, y el otro aldeano fue a situarse detrás de Nana y ella se apoyó en él. Todos guardaron silencio, solo se oían las agitadas respiraciones del reverendo. Había caído la noche y la brisa movía las llamas de las antorchas. Sí que se parecía al fantasma, observó Rand, se parecía a Garth, al primer duque y a él, supuso. También parecía sentirse mal, consciente de lo que había hecho y de lo desesperada que era la situación en que se encontraba. Entonces el cura levantó una mano y todos saltaron hacia atrás. Él detuvo el movimiento, los miró y luego se frotó la oreja. ¿Qué piensa hacer? Su tono fue casi sumiso, pero Rand no se lo creyó. ¿Qué debo hacer con un hombre que ha traicionado a la familia que lo acogió y lo elevó de posición? Yo no debía mi lealtad a ustedes sino al Señor. Me observabas a escondidas. Era Dios el que lo hacía levantarse por la noche. Y fuiste tú el que me hizo creer que estaba loco. Fue obra de Dios lo que hice, insistió el cura, ya en tono suplicante. No, dijo Sylvan, apartándose del protector brazo de Rand. Sí, lo fue. Sí. Sí. Enfurecido, dio un fuerte puñetazo en la viga oblicua semicaída. Del techo cayó una lluvia de maderos, clavos y pesadas tejas de pizarra. El suelo se estremeció con el golpe de cada teja al caer y romperse. Las mujeres retrocedieron. Clover lloraba con fuertes sollozos. El reverendo abrió los brazos y exclamó: No os preocupéis, hijos míos. El Señor habla por mi boca y yo digo que estáis a salvo. A salvo. A salvo incluso de ti, dijo Rand. Es largo y cansado el trayecto al manicomio, Donald, y será mejor que nos pongamos en camino. Todavía en la postura de brazos abiertos, abarcadores, el párroco pareció desconcertado, como si estuviera horrorizado. ¿Al manicomio? ¿Al manicomio?, repitió Clover. Irá al manicomio por estar loco, o a la horca por asesinar al duque, dijo Rand, implacable. Tal vez en el manicomio sepan qué hacer con sus delirios. ¿Manicomio?, repitió el reverendo Donald. No puede enviar al manicomio al martillo de Dios. No iré. Bajó la cabeza y juntó las manos bajo el mentón, en actitud de oración. Soy inocente. Y del techo cayó una teja de pizarra, golpeándole la nuca.